Vamos a hacer la fuente de un amperio, pero esto en la parte ya de trabajo, ustedes a veces van a necesitar una fuente de mayor potencia. Entonces, por ejemplo, nosotros necesitamos primerito desarrollar el esquemático, ¿ya? Por ejemplo, el esquemático está acá, ¿ya? El esquemático ahorita está metido en un proyecto, luego vamos a cambiar el nombre y todo. Lo ideal es tomar los componentes lo más cercanos posibles a la realidad, es decir, buscar los componentes que más estén ajustados con propiamente el circuito. Si usted nota, este es el circuito que normalmente nosotros usábamos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el único inconveniente o cuál es la única diferencia con esto de aquí? Si usted se percata, déjeme solamente muevo estos de aquí, ¿ya? Son estos pines de acá, ¿ya? Si usted nota esos pines, a la izquierda se conecta el transformador, ¿estamos claros? Y alimenta el puente de Gretz, y acá a la derecha usted entrega 5 voltios. ¿Se entiende hasta ahí este circuito? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Entonces, note que antes aquí iba el transformador, pero el transformador no va conectado a la placa, el transformador simplemente va directo hacia acá. Y luego acá en esta parte usted entrega los 5 voltios que es hacia la carga. Entonces, lo ideal es ir nosotros comprobando que todos estos tengan su diseño esquemático y su footprint. ¿Ya? El footprint es la sombra que tienen en la PCB. Ahora, esas sombras nosotros podemos ir cambiando, por ejemplo, aquí podemos clic derecho, podemos descomponer el dispositivo para desarmarle e irle agregando partes, o simplemente le editamos para jalar librerías que ya existen. Por ejemplo, aquí está. Package, T-Block y 2. ¿Ya? Vamos a cambiarle de bloque. Un T-Block y 2, por ejemplo, note que se parece a lo que necesitamos, o el T-Block M2, que es también parecido a lo que se parece, perdón, a lo que necesitamos. Si usted tiene ahí, tiene la bornera a la mano, tal vez esa bornera azul que les di en el circuito. ¿Quién tiene esa bornera azul? Eleni. Esa bornera azul, si, bueno, si no la tenemos en la mano, la buscamos, por ejemplo, bornera azul 52 dimensiones, ¿ya? Si no la tenemos, la buscamos en internet, es estándar, esta no hay demasiada diferencia, y lo que nos interesa es esto de aquí, ¿ya? Si usted nota, ¿cuánto es la distancia entre patita y patita? 4 milímetros. Ya, según el dibujo, 4 milímetros. Acá tenemos otro dibujo esquemático. Nos está dando que 4 a 5 milímetros. Note que aquí tiene 5.0. Esto me imagino que está en milímetros. Sí, pitch, que le dice aquí, si ve que dice pitch, 5 milímetros, que es la separación. ¿Ya? Entonces, si usted va al esquemático, note que aquí le está diciendo 0.197 pulgadas. Claro que nosotros no sabemos directamente una conversión, pero para eso está Internet. Pasar de pulgadas a centímetros, o estaba eso en milímetros, ¿ya? De pulgadas a milímetros. Entonces ponemos 0.197, ok, 0.197, y note que corresponde 5 milímetros. Entonces es ese el que nos sirve, ¿estamos claros? Entonces vemos que nos puede servir esta de aquí, el conector, el M2, o veamos el otro, el SIL 02, a ver si nos sirve, ¿ya? A ver, el SIL 02 que está aquí me dice 0.1 pulgadas de separación. Puede que este no me sirva, ¿sí? 0.1 pulgadas es 2 milímetros, ¿ya? Sí, note que tiene apenas 2 milímetros de separación. Entonces, tentativamente este no nos va a servir este conector de aquí. ¿Estamos claros? Entonces, el que mayormente nos podría servir es veamos este de acá. Dejen ver si hay alguno que tenga 2 milímetros. Este, por ejemplo, me parece que tiene el SIL 15602, 0,156. Veamos si corresponde. Bueno, parecido, ¿no? 156. Son 4 milímetros, ¿ya? Este podría, como también podría no ser, dependiendo las borneras de acá. Sí, aquí las borneras dice, por ejemplo, 5 milímetros entre patita y patita. Otras dicen 4 milímetros. Habría que buscar una hoja técnica propiamente para ver. Dejen ver aquí. Hay una hoja técnica 5 milímetros, dice. Entonces, no, preferible dejar los 5 milímetros antes que luego nos falte. Aunque medio milímetro no es, a ver, 1 milímetro aquí significaría medio milímetro cada lado. Posiblemente no sea mucha la diferencia. Tengamos que doblar las patitas un poco, ¿ya? Entonces, aquí déjeme ver si encontramos alguna otra que nos dé. Bueno, me habla de 5 milímetros en general. Doble, es decir, flexionándole un poquito las patitas, si entra a presión, ¿ya? Podríamos utilizar esta bornera de aquí. Entonces podríamos usar esta de aquí, podríamos usar la de 0.56. Pero como le dije, el M-Block, perdón, T-Block M2 es el que tentativamente nos sirve. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces vamos a usarlo este por lo que tiene estos 197. Vamos a ponerle aceptar, ¿ya? Aquí está T-Block M2, ok, ¿ya? Seleccionamos aquí. Aquí también cambiamos al T-Block M2, ¿dónde está? Y entonces así le podemos ir buscando la librería que corresponde. T-Block M2, por ejemplo. M2, listo. ¿Ya? Ahora, aquí solo hay un detalle. Tendrá cuidado, por ejemplo, al cómo conecta las patitas. Por ejemplo, si conecto el uno arriba, ¿ya?
que sale cable de redundancia y el 2 abajo, acá también procura hacer lo mismo. Note que estamos conectando el uno arriba y el 2 abajo. Esto tiene un cuidado estético nada más del momento que vamos a mandarle a diseño para que se pueda ver bien, ¿ya? Eso tendrá cuidado. Si pone pata uno arriba, pata 2 abajo, acá también pata uno arriba, pata 2 abajo. Ahora, estos de aquí generalmente ya tienen sus símbolos. Uno que le viene faltando el símbolo suele ser el LED, por ejemplo. Ahorita ya lo hemos puesto, pero si no le buscamos, por ejemplo, le buscamos aquí y le damos en LED y debería aparecer. A veces hay, por ejemplo, aquí está este, aunque no se parece mucho, pero es nuestro LED, ¿ya? No hay otras librerías, nos toca quedarnos con este, ¿sí? El LED, si usted verifica las patitas, debe tener esta separación de 0,1.1 pulgadas, que son aproximadamente 2,5 milímetros. ¿Estamos? Entonces, este se le asigna el LED, se pone a aceptar y ya que se queda el símbolo de LED. ¿Estamos? Y así puedo ir agregando en todos. Por ejemplo, este me acuerdo que iba a cambiar. Este tiene un empaquetado CAP 10. Para capacitores es el CAP. Si usted le ve al empaquetado CAP 10, ¿ya? Note que el empaquetado es este de aquí. Esta es la lenteja pequeñita que usted sabe a veces chocarse, pero si la lenteja es más grande, posiblemente el que me sirva sea el CAP 20. Entonces usted usa este CAP 20, por ejemplo, tiene este de 0,2 pulgadas o este de 2 milímetros, que es igual que el CAP 10. Podría usar este de aquí, por ejemplo, si es que tiene esa lenteja, ya digo que es un poquito más grande, ¿ya? Entonces, de esa manera usted le va asignando los símbolos a cada uno. Por ejemplo, este de aquí tiene ya su propio símbolo que dice Bridge 2. Si le ponemos aquí solamente para ver, no le vamos a cambiar. Bridge 2, ¿ya? Si usted nota, eso no es el puente de Gretz que usted utilizaba, es el mismo. Lo que tiene que fijarse en especial es las dimensiones, tanto de la parte del footprint, de la parte de cian que usted ve, como en especial los pines, ¿ya? Si usted ve los pines, dice 0,2 pulgadas, si ese IN es pulgadas, es inch. 0,2 pulgadas significa 5 milímetros entre pata y pata. Y si usted le ve, si tiene por ahí un 70, perdón, si tiene uno de los bridges, mida por favor o le puede comprobar que tenga 5 milímetros entre pata y pata. Entonces, tentativamente este es el footprint. Y si no lo es, buscamos el que es precisamente, ¿ya? Googleamos rápidamente y ponemos el capacitor, déjenme ver el footprint, ¿ya? Este capacitor, por favor, vamos viendo un capacitor de 1000 microfaradios a 50 voltios, ¿ya? Capacitor, si tienen un capacitor ahí a la mano, me dirán las dimensiones también, pero yo voy a hacer estandarizado a lo que hay. Capacitor 1000 microfaradios a 50 voltios, ¿ya? Tentativamente tiene que ser a 50 voltios. Lo que necesitamos son las dimensiones, ¿ya? Las dimensiones en especial para ver la relación de tamaño. Si usted ve por acá, aquí están las dimensiones y aquí está el pitch, que es la distancia entre patitas, ¿ya? Eso es lo que en especial nos interesa. Me dice que la distancia es, ok, aquí el diámetro me dice A máximo, bueno, D más A máximo. El diámetro parece que me está diciendo 0,5, pero no sé en qué unidad está. Es 0,5 milímetros, no creo. Aquí hay otro, por ejemplo, bueno, aquí me dan valores de tablas. La idea en esto sí es un poco deliberante porque hay capacitores que son pequeñitos, hay otros que son más grandes, esto depende ya del fabricante, entonces va a haber diferencias en los tamaños. Entonces trate de buscarse, por favor, el capacitor que va a usar ya y trate de verle el tamaño de las patitas. De modo que usted acá puede cambiar y hay capacitores. Generalmente los capacitores están aquí con cap rad. Tenemos el radial 10, el radial 20, el radial 30. Me parece que este es un radial 10 del capacitor de 1000, perdón, capacitor, un radial 20, que es el que usted suele tener para capacitancias grandes. Entonces, por ejemplo, este, radial 20, el capacitor de 100 de 1000 microfaradios. Pongámosle OK. Y el otro es un capacitor pequeño, ¿ya? Claro que el orden está cambiado, debería estar primero el uno y luego el otro. En funcionamiento da lo mismo, pero... Y por ejemplo, aquí está el RAD 10, ya, creo que este está bien, es un RAD 10 mismo. RAD 10, capacitor, ya, tiene dos, de hecho. Se ve que aquí tiene uno con patitas medio más anchas y uno patitas más delgadas. Cualquiera de los dos me parece bien, ¿sí? Podríamos usar el de patitas un poco más anchas, note que es del Electronic RAD 10, para mejorar el espacio de soldadura, ¿sí? Podemos utilizar este. En el otro también podríamos buscar si no hay el RAD 20, por ejemplo aquí el de mejor RAD 20. Ya, y aquí está el Electronic RAD 20. Ya note que la diferencia es el anchito de las patas y las marcas de las patitas, ¿sí? Entonces podríamos usar este de aquí para poder soldar mejor el Electronic, ¿ya? Ok, y listo. Entonces, usted debe tener armado el circuito. Ahora, no intente simular esto porque esto no va a funcionar, porque estos conectores no están conectados con la redundancia a ningún lado. Va a tener unas situaciones de que no va a poder conectar. ¿Estamos? A veces suele ser útil, por ejemplo, conectar estos cables de redundancia, estos conectores de aquí, por ejemplo.
Este de power le conectamos aquí y simplemente lo que estamos indicando que esta es una línea de energía, una línea que sale potencia, que sale voltaje. Entonces podríamos conectar aquí para tener una situación de saber que esta es una línea de energía o una línea que va a manejar alta corriente, ¿ya? Entonces lo que hacemos, lo único, es llevarle esto de aquí hacia el layout, ¿ya? Perdón, sí, hacia el layout. Usted da clic acá arriba, ¿ya? Dice PCB layout, abre. Abrí el PCB layout y yo necesito primero aquí hacer una cuestión de la placa, ¿sí? Esquematizar en dónde voy a poner la placa, ¿ya? Para eso puedo utilizar un rectángulo. Note que aquí a la izquierda hay un rectángulo, dice Graphic Box Mode, ¿ya? Usted jala un rectángulo y lo hace de alguna dimensión. Primero el rectángulo debe estar en una capa. Esta capa es el edge, entonces aquí está board edge, ¿sí? Borde de la placa, ¿ya? Entonces usted se asegura, bueno, usted pudo haber cambiado, si no le selecciona aquí clic derecho, cambiar de capa, le ponemos al board edge, ¿ya? Y ya se queda amarilla. Y podemos cambiar las dimensiones, por ejemplo, ¿ya? Inicialmente podemos decir, bueno, en coordenadas podemos poner que en X esté desde el centro. Esto está medido desde donde estén los ejes coordenados. Vamos a poner 0, 0 para ver dónde están los ejes coordenados, ¿ya? El ancho, por ejemplo, está en milímetros, ¿ya? Yo asumo que una placa para la fuente en milímetros no debería ocupar más quizás de 70 milímetros de largo y de alto la placa posiblemente a lo mucho tenga 2, 3, 4, 40 milímetros de alto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, poner esto aquí, ¿ya? Entonces, note que se grafica ahí, ¿sí? Aquí está con respecto al origen, me imagino, pero no le veo dónde está el origen. Entonces, déjeme como modificar. Bueno, aquí se ha movido. Ok, los ejes están acá. 0 milímetros, aquí me falta el milímetro, 0 milímetros. Y aquí también 0 milímetros. Tiene que poner las unidades aquí porque el sistema trabaja también ¿ya? Si usted nota, está aquí casi centrado, está en el centro técnicamente, ¿ya? Entonces aquí yo podría poner la placa, ¿ya? Incluso si le veo muy grande, le reduzco, por ejemplo. Déjenme ver, se eliminó. ¿Ya? Le reduzco, doble clic, acá con el selector, doble clic. Y por ejemplo, me sigue pareciendo medio muy larga o bueno, muy ancha. Podemos poner 20 milímetros, vamos a poner, ¿ya? Ya, pongamos 25. Ya. Pues más o menos ahí deberían ir los componentes. ¿Estamos? Si es que no hay problemas, por ejemplo, dice aquí no hay CRC problemas, no DRC problemas. Si aquí sale problemas de conexión, significa que algo está mal conectado aquí en el esquemático, ¿ya? Significa que aquí en el esquemático algo está mal conectado o alguno de ellos no tiene el footprint para llevarlo hacia allá. ¿Estamos? Aquí tengo todos los dispositivos cargados. Usted da clic aquí, ¿ya? Y aquí van a estar todos los dispositivos. Primero me aseguro que todos sean los que posiblemente elegí, los que necesito. Y luego, por ejemplo, aquí están los SEAL, están estos de aquí, etcétera, ¿ya? Y luego les mando acá. Como les dije, vamos a querer automatizar la gran mayoría. ¿Cómo automatizo eso? Simplemente me voy acá. Yo podría jalar elemento por elemento. Si es que tengo una cuestión de duda del diseño o quiero ir practicando diseño, puedo jalar elemento por elemento. Si no, puedo darle acá en Tools, herramientas. Si no hay ningún error, obviamente se van a habilitar las opciones. Si es que hay error, no le va a dejar hacer eso aquí. Puede poner Autoplacer, ¿sí? Autoplacer trata de acomodar los elementos. Note que aquí tiene elementos. Aquí el de la resistencia también tendrán en cuenta que tienen que cambiar el elemento para que aparezca la resistencia. Ponen OK, se van a jalar tentativamente todos los elementos. Va a tratar de acomodarles aquí. Va a tratar de poner todos posiblemente ahí. Sí, ese es el autoplacer, ¿ya? Note que les va tratando de acomodar, pero no es eficiente. Yo le estaba analizando y no le saca al 100% la idea, en especial porque los componentes no están específicamente claros cuál es cuál o qué hace cada uno. Por ejemplo, este es un conector, pero el programa no se da cuenta que es un conector y le pone, bueno, este sí está bien en el borde, pero por ejemplo, este es un conector y le pone aquí en la mitad, lo cual no es útil porque el conector debería estar en el borde. ¿Estamos? Entonces, tengo que ir acomodando. El limitarle el tamaño hace que el programa le meta precisamente en ese espacio, le ponga los componentes, ¿ya? Entonces nosotros debemos ir acomodando. Notará que primero venía el J1, venía este conector de aquí, ¿ya? Recordarás que había un orden de las patitas, ¿ya? Aquí me dice que va a haber un error debido a que estoy moviendo. Si estoy aceptando ese error porque necesito esa situación, ¿ya? Entonces vamos moviéndole, vamos quitándole primero esto de aquí, ¿ya? Y por ejemplo, el conector puede ir aquí al filo, ¿ya? Ahora, este conector tenía su patita 1 y patita 2. Puedo ver si queda en este lado o queda al revés. Dejemos de ahí, ¿ya? Luego ya vamos a ver cuál pata es cuál.
Ya, luego iba el puente, ya, podemos poner el puente aquí al lado. Luego iba uno de los capacitores grandes, este es el capacitor grande. Ya. Luego iba notar que el positivo está quedando arriba, entonces posiblemente vayamos a acomodar los positivos arriba. Luego quedaba el otro capacitor, le estamos dejando también el positivo arriba, ya vamos a ver si necesitamos. Luego viene el rectificador, ya que es este de aquí. Esta parte de acá que está rayada es la parte metálica, entonces tentativamente esto puedo dejarle de espaldas hacia la placa por si me necesito soldarle esto a algún lado, entonces podría dejarle por ejemplo aquí. Puedo aprovechar el espacio que me da el capacitor para moverle acá, para dejarle este por aquí, etcétera, ¿ya? Si tengo criterio de cómo están los componentes, ya más o menos igual no voy a tener problema. Luego venía, por ejemplo, Ok, aquí tengo... Ok, perdón, este es el LED, no es el capacitor, mil disculpas. Este es el LED, va por acá. El otro capacitor está aquí. Ya, jalemos el otro capacitor, podríamos ponerle por aquí, a ver cómo le podemos acomodar, ¿sí? Ya tenemos el otro capacitor, viene el LED, viene la resistencia con el LED, podemos ponerle por aquí, podríamos girarle. Bueno, aquí me está diciendo que estoy sobremontando el uno con el otro, entonces eso tendrá cuidado, ¿ya? Acomodemos, jalemos de primero en un lado separado y luego vamos condensando, ¿ya? Ok, esto por acá, ¿ya? Y aquí podemos girar, por ejemplo, giro a la derecha para acomodarle un poco. Me está diciendo que se están cruzando de nuevo las líneas, giremos completamente, ¿ya? Giremos completamente. Ese es el problema de cuando tratamos de automatizar, me va a lanzar errores de que, por ejemplo, aquí me lanzó el error de que está fuera de la placa. Creo que roté mal esto. Roté absolutamente mal. Ya, ahí está lo más decente, digamos, ¿ya? Claro que si usted nota, esta resistencia está bastante grande. Por favor, dárame midiendo qué distancia hay entre la pata y pata de resistencia para cambiarle posiblemente este footprint. Este tiene un res 40 el package, pero podríamos cambiarle. ¿Estamos? Entonces, tenemos esto, tenemos el LED. Por el LED podremos poner por aquí, por ejemplo, bueno, antes del LED venía el condensador. El otro condensador podríamos poner, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Entonces, la idea es, como le dije, ir haciendo placas lo más discretas posibles en cuanto a tamaño. Podríamos poner, ok, el capacitor por aquí. Viene la resistencia, podríamos mover este un poco más si es que necesitamos. Ahí, por ejemplo, para tener conexión con las líneas. ¿Ya? Tenemos esto. Este elemento iba por acá. Este es el último que sale. Recordará que había un orden de las patitas. ¿Ya? Déjeme rotarle para que las patitas queden aceptablemente bien. Ok, no, no está rotando bonito. Ya, ahí por ejemplo. Ya, y el LED podríamos poner o incluirle aquí en la mitad. Claro que quedó medio mal aprovechado el espacio para el LED, pero podríamos ponerle aquí, podríamos ponerle más abajo para dejar pasar pistas, podríamos girarle para que se acomode mejor, para ver si las líneas, la idea es esas líneas verdes que vayan quedando lo mejor adaptadas o lo mejor vistas posible. Por ejemplo, ahí se acomodó mejor para que puedan conectarse directamente. ¿Ya? Dudas, preguntas. Ya, este de aquí me falta un ratito este bloque. De bloque no tan al filo porque después queda fuera, ¿ya? La idea no es que tampoco que sea milimétrico este movimiento, ¿sí? Si no les deja mover con libertad los dispositivos, usted tiene acá en opciones de vista, tiene snap, por ejemplo, 1 milímetro, y ahí le permite mover de una o de otra forma en libertad para usted poder ajustar, ¿ya? Aquí están medio muy, muy juntos los elementos, pero con todo podría ir ahí, ¿ya? Me dieron viendo el tamaño de las patas de la resistencia. Tienen una resistencia en la mano. Por ejemplo, este J2 puedo mover por acá para que esté el texto por aquí. Deme viendo de la resistencia cuánto miden las patitas o qué tamaño más o menos tiene. Si es que están con la resistencia, si no, bueno, en internet también hay, pero la idea es ver con las resistencias físicas que nosotros tenemos. 2 punto, ¿Ya 2 milímetros le veo en internet o le midió? le medí por Ya tiene 2 punto algo milímetros, ¿cuánto más o menos? 2,5. Sí, 2 milímetros y medio, tan poquito. Déjenme ver un ratito ya por. Si mide eso, ya, aquí yo tengo una resistencia, no sé si notan, es la resistencia la más pequeñita, ¿sí? Ya, esta resistencia, la más pequeñita, yo voy a verle cuánto mide. Tiene de hecho, bueno, ustedes tienen las reglas en pulgadas también, podrían medir, pero bueno, es medio difícil medir pulgadas. Yo tengo aquí que verán, la resistencia como tal mide medio centímetro, es la más pequeñita, ¿estamos? Claro que yo estoy ejemplificando la más pequeñita. Si le doblamos las patas y le ponemos vertical hacia abajo, ya, tal como solíamos poner las resistencias, usted le mide y yo tengo que más o menos mide 1 centímetro entre pata y pata. Estamos, es decir, si yo coloco esto, mide 1 centímetro. Vamos viendo si el esquemático de este cumple con esa condición, ¿ya? Regresamos acá, por aquí tenemos la resistencia.
Damos doble clic, vemos que estamos usando el Res 40. Ponemos el Res 40 por acá a buscarle cuál es, Res 40, ¿ya? Y note que nos dice 0.4 pulgadas y de hecho sí corresponde, es el tamaño precisamente que necesitamos. Bueno, acá está. Si ponemos 0.4 pulgadas, ¿ya? Note que nos da 10 milímetros y 10 milímetros es lo mismo que un centímetro. Entonces estaría bien ese tamaño. ¿Estamos claros? Esa es la resistencia pequeñita. ¿Ya? Verá que puede que usted tenga la resistencia más grande y puede que sea mayor la distancia. En resistencias no hay mucho problema porque se le acomoda y se le suelda nomás, no hay problema. Pero en otros dispositivos sí hay que tener cuidado por si no corresponde el tamaño. ¿Ya? En este caso está bien el 340. Entonces no hay inconveniente. Me parecía grande el footprint, pero de hecho está bien. ¿Ya? Hasta ahí, dudas, preguntas en cuestión de los elementos, de cómo acomodarles, etcétera. ¿Ya? Si usted se percata, puede ir viendo una perspectiva 3D. Aquí vamos a acomodar un poquito mejor esto ya. Hay una perspectiva 3D aquí, por ejemplo, hay esta opción, siempre y cuando obviamente no haya errores acá abajo. Acá abajo hay 10 advertencias de que no están conectadas. Y por ejemplo, se puede ver ya el, cómo va a quedar conectado. No sé si notan que ahí está la resistencia, ahí está esa lentejita, noten que se ve una lenteja medio de tamaño decente, digamos así, ¿ya? Se puede girar, etcétera, se puede ir viendo, ¿ya? Y aquí están estos bloques en donde vamos a conectar las borneras azules, ¿ya? Si usted nota, las borneras azules no están incluidas en Proteus. Otros lenguajes suelen incluir la bornera azul, en este caso no le han incluido, pero nosotros podemos agregar. Estuve averiguando las borneras y, por ejemplo, hay borneras ya desarrolladas. Entonces, los dispositivos que nosotros necesitamos son estos dispositivos de aquí de tipo STEP, ¿sí? Recibe otros formatos también Proteus, pero hasta donde leí, lo más acondicionado es mejor este modelo STEP. ¿Estamos claros? Estos archivos .step. Estos archivos .step usted los puede generar en modelado 3D en diferentes programas, los puede encontrar en Internet. Entonces, por ejemplo, si le falta de algún dispositivo, usted busca el step de una bornera, el step de un potenciómetro, de un LED, de un socket de 8 pines, etcétera, ¿ya? Entonces, de esa manera, luego usted acá puede cargar esos en la parte de aquí. Por ejemplo, aquí va la bornera, pero si usted vio en el modelado 3D, no se ve la bornera, se ve ese bloque azul. Claro que corresponde a nuestras dimensiones y es suficiente. Esto a la final no tiene un aspecto funcional, sino solamente un aspecto demostrativo, un aspecto estético. Notará que por debajo no hay nada. Sí, por abajo todavía no hay nada porque no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos que hacer para cargar, si queremos visualizar bien eso de ahí, es, por ejemplo, aquí clic derecho, ¿ya? Le damos modelos 3D al final, abajo, y aquí sale, por ejemplo, la forma geométrica, que usted lo podría cambiar, lo puede dibujar, etcétera. Pero nosotros vamos para que no esté girando esto de aquí, le quita este de aquí de spin, ¿ya? Y ahí usted, por ejemplo, puede verlo. Ahora, para cargar, aquí dice MCAD, STIP o IGES o IGES. Le selecciona, busca el archivo, ¿ya? En este caso tenemos en el escritorio. Ya, ahí note que se cargó uno estándar. Ya, aquí están los de MCAD, aquí de hecho aparecen aquí están algunos de hecho también, pero estos están en alguna librería, déjenme ver dónde están estos de MCAD. Y estos de MCAD están en data, entonces note que usted podría guardar en su data, podría guardar todos los demás. En este caso nosotros guardamos en el escritorio, en modelos 3D, y por ejemplo, como este es de la bornera, aquí tenemos el de la bornera, jalamos el de la bornera, y se va a acomodar ahí, por ejemplo. Ahora, si usted nota, ya, note que está, acá la redundancia, note que está al revés, ¿ya? Entonces hay que empezarle a acomodar para que empiece a cuadrar con donde vaya este dispositivo, ¿ya? Claro que el footprint tampoco es el correcto, ¿ya? En este caso, la rotación que había que hacerle a SDI, hay que probar, por ejemplo, ¿ya? Usted puede ponerle una vista desde arriba, una vista frontal, etcétera, ¿ya? Entonces ahí le está viendo de esta manera. Entonces, por ejemplo, le roto 90 grados y note que ya se puso vertical esto de aquí, ¿sí? Si usted nota, ya está vertical y ya está, solamente tengo ahora que acomodar los pines. Y aquí tengo que ir moviendo esto de aquí, estos offset. Solamente que tengo que poner las unidades, por ejemplo. Podría poner, en este caso, vamos a ponerle 2 milímetros o menos 2 milímetros, ¿ya? Ahí hay que ubicarnos un poco en los ejes y le vamos viendo. Note que ya se movió un tanto, ¿sí? Si usted nota, ya se movió y ya casi cabe. Por ejemplo, pongamos 2.5 a ver. Ya, note que parece que ya. En Y podemos moverle 4 hacia atrás, menos 4. Ok, las unidades falta, poner las unidades, menos 4 milímetros, ya. Y note que ahí ya dio, ya se acomodó. Entonces, que esté centrado, esto ya estaría bien, ya. Y note que el footprint no corresponde, de hecho, no es el mismo, no es el de este de aquí. No, sí, sí cabe acá. Pensé que no cabía, ya. Sí cabe, salvo la parte de adelante no cuadra. Pero bueno, ahí sabemos que va el footprint, ¿ya? De hecho, el otro parece que es más acondicionado a esta bornera, el otro que yo les mencionaba pero en cambio los pines estaban, el pitch estaba muy, muy cerca, no correspondía. Pero en cambio este ya
corresponde los pines, igualmente coinciden los pines con la parte de esto de aquí. ¿Estamos? Entonces, esto en especial debemos ver que los pines queden centrados. Ponemos OK y ya está cargado. Hacemos el mismo trabajo acá, de clic derecho, 3D Models, ¿ya? Y así podemos ir cargando. De hecho, creo que se cargó ya. Ya se cargó una sola, por lo que es el mismo. O cambié el otro, dejen ver. Sí, es el mismo. Sí, es el mismo empaquetado. 3D Models, ahí está. ¿Ya? Ponemos OK, ¿ya? Recuerde que usted puede cambiar algunos. Por ejemplo, el LED. Allá hay otro empaquetado de LED. Puede poner 3D Models. Puede cargar el de LED. Por ejemplo, aquí está un Steam de LED, ¿ya? Si usted nota el LED está muy encima, también podría bajarle. Por ejemplo, esto es en el eje de las zetas. Podría bajarle 5 milímetros. Y note que, de hecho, ok, milímetros, ¿no? Y note que se fue hacia abajo. Claro que casi se perdió. Pongamos de menos 2 milímetros, ¿ya? Entonces, de esa manera usted puede ir acomodando a cómo se ve la visualización. Podría acomodarle menos 3 milímetros, por ejemplo, ¿ya? Y note que ya casi se perdió ahí en los pines, ¿ya? Pero no es necesario esto de aquí. Ya digo, es algo, una cuestión estética que tengamos que presentar. Podemos dejarle ahí mismo. Si queremos cargar otro, están aquí las librerías, ¿ya? Por ejemplo, aquí había otro LED en las librerías que yo les mostré. No sé si sea el mismo LED o qué diferencia hay. Es un LED verde, de hecho, un LED de 5 milímetros, un verde. Entonces, si le carga, note que cambia. Es simplemente un modelo verde, un LED verde que obviamente toca girar, toca volver a acomodar. Pongamos cancelar, no queremos entrar en ese detalle y ya tenemos. Si vamos de nuevo a la visualización 3D, note que ahí ya se ve más como la placa que nosotros hemos manejado. Lo que debemos cuidar es que precisamente si conectamos en orden las patitas del 1 y el 2 de arriba, van a quedar bien estas situaciones de las borneras. Note que las borneras quedaron hacia afuera, no quedaron hacia adentro. Puede ser trágico que estos pines aquí se conectan, vayan a quedar hacia adentro. Ahí sería medio un lío, ¿ya? Entonces note que ahí ya está quedando esta situación. Este capacitor me está dando una cierta duda. Note que el negativo de él está arriba y el negativo del otro está abajo. Puede que necesitemos ambos negativos de algún solo lado. Ya puedo ir viendo más o menos de esa situación o esa perspectiva que podría estar pasando. Entonces eso vamos a revisar ya de nuevo en el layout, ya que tengo armado una visión 3D. Si usted nota, este tentativamente parece estar al revés, parece que el negativo fuese abajo. Vamos a darle la vuelta. Eh, Vamos a darle la vuelta así, ya. Y note que parece que se acomodó mejor, ¿sí? Lo que les decía, parece que el negativo, sí, precisamente se acomodó un poco mejor, ¿ya? ¿Está claro? Entonces note que aquí se conectaron ya las líneas más directo y eso incluso me ayuda a revisar esos detalles. Dudas, preguntas hasta ahí, chicos. ¿Está claro esta situación? Ahora, aquí pueden mover estas etiquetas, aunque en estas placas que van a ser de ustedes comunes y silvestres, no van a ser de uso industrial o de diseño industrial o de diseño completamente profesional. No va a importar este C1, este C2, ¿ya? Claro que aquí se reflejó esto de aquí hay que tener cuidado de esto. Déjenme ver. Ya aquí se reflejó porque yo le reflejé al símbolo. Eso tendrá cuidado al reflejar este símbolo, ¿ya? No le refleje al símbolo, sino más que todo gírele, ¿ya? Por ejemplo, rotar una y rotar dos. Ya, ahí sí. Ya tendrá cuidado con esto de que no queden invertidos los símbolos, porque si no después se va a soldar al revés o se va a soldar mal. En especial las etiquetas, ahí verá. Usted tiene que leerle y no debe estar rotado, no debe estar al revés, ¿sí? Dudas, preguntas hasta ahí, ¿estamos claros con eso? Entonces ya tenemos esto de aquí, déjeme solamente acomodo esas situaciones que un poquito a veces da lío. Entonces, una vez que ya tiene más o menos definida la forma, hay dos situaciones que yo puedo hacer aquí. Les voy a ir enseñando paso a paso mientras que abordamos esta clase. Es las rutas. Yo puedo ir conectando las rutas manualmente. Por ejemplo, acá a la izquierda, no sé si nota que dice Track Mode, ¿ya? Modo de track, modo de trazo, o sí, modo de traza o modo de ruta. Y yo podría ir acomodando esta situación de aquí, conectando directamente. Por ejemplo, selecciono aquí, ya, primero selecciono el tipo de pista que voy a querer formar. Y segundo, selecciono acá abajo el tipo en dónde quiero, en el top copper o en el bottom copper. En este caso, nuestras placas solo van a ser por la parte de abajo, entonces el bottom. Ahora, las líneas existen, por ejemplo, T10, T12, T15, T20, T25, etcétera. La que corresponde a una línea de 1 milímetro, y si usted le ve en una regla, una distancia de 1 milímetro es una distancia medio aceptable, aunque es bastante finita, es la T40. Entonces, posiblemente la que yo necesite, ya recordará, por ejemplo, aquí las distancias entre pata y pata eran 5 milímetros. Las que yo necesite aproximadamente tienen que estar arriba de las T40, no menor a las T40, en especial en estas placas suyas que son hechas a mano o son hechas no de manera profesional, sino de manera casera, digamos así. Porque si hace líneas más pequeñas de 1 milímetro, el rato que ustedes esto disuelven el cobre, que ustedes ya conocen, ya vieron cómo disolver, las líneas van a desaparecer. Entonces, al desaparecer, se pierde la línea y ya no hay cómo volver a unir, ¿ya?
Entonces, mínimo un T40. Ideal, por ejemplo, podríamos usar un T60. Por ejemplo, estas que son de alimentación, podría usar hasta un T80, un T100, por ejemplo. Conecto de aquí hacia acá, ¿ya? Entonces, note que esta tiene esa distancia, ¿ya? Entonces, estas de alimentación puedo usar unas líneas bastante gruesas que son aproximadamente 5 milímetros. Bueno, no es 5 milímetros, son 2 milímetros y medio más o menos, ¿ya? Entonces, esas puedo usar las T, se me fue las T100, ¿ya? Note que conecto de aquí. Como veo que no hay camino, no puedo pasar, aquí me recomienda el ruteo, me dice puede irse por abajo, puede irse por acá, ok. Aquí traten de dar la menor cantidad de clics posibles porque si no les va ruteando demasiadas cosas. Por ejemplo, por aquí, vamos a ponerlo por aquí, donde salga más o menos el dibujo medio más decente. Ya, así, ok. Ahí podría ir, ya, ahí. Y ahí conecto por acá y de ahí por arriba. Ok, aquí me está dando un poco de lío, ya. Podríamos decirle ahí, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es en especial en hacer estos bordes, ¿sí? Este programa, dado que es más o menos, no es tan pro para esto, debemos tener cuidado que los ángulos no queden a 90 grados, como por ejemplo lo queda aquí, ¿ya? Para eso puedo cambiar, por ejemplo, un poco esta situación de aquí, selecciono la línea, muevo este ángulo, por ejemplo, acá, y por ejemplo podría moverle aquí, podría mover esta un poco, ya moverla de esta manera, acá, ya perfecto ahí. El ángulo ideal es 45 grados, por eso le está tratando de botar a esa posición. Pero podría quedar así, ¿ya? O podría tratar de abordarle aquí un poquito menos de ángulo y podríamos dejar la pista de esta manera, ¿ya? No es ideal, ya digo, la ideal es ángulos a 45 grados, eso dicen las recomendaciones, podríamos trabajar de esta manera, ¿ya? Dudas, preguntas, ¿está claro cómo ir conectando línea por línea? Pero ahora, si usted nota, el programa es demasiado pesado para ir conectando línea por línea. Bueno, este es un circuito sencillo, pero si tenemos un circuito más complejo, va a ser un lío ir conectando. Entonces, lo que se hace es un trace route, ¿ya? Perdón, se hace un ruteo automático. ¿Cómo hacemos el ruteo automático? Nos vamos acá arriba, ¿ya? Note que acá arriba dice Designed Route Management, ¿ya? Es el diseñador o el administrador de diseño, ¿ya? Se va acá a NetClass, se va aquí a Power. ¿Se acuerda que conectamos unas líneas de Power? Yo le había dicho, hay unas que puedo identificar como Power. Yo aquí puedo cambiar, ¿sí? Y entonces digo que todas las líneas de potencia o las líneas de energía van a ir en el bottom Cooper. Yo puedo mandarlas que vayan en el top Cooper, pero en este caso, como no tenemos dos lados, solamente uno. Y las líneas de señales, que son las que interconectan, también vayan en el bottom Cooper. Es decir, que todo diga aquí bottom Cooper. Luego puedo cambiar el tamaño de la línea. Por ejemplo, las líneas de señalización, yo mínimo sería lo ideal que sean unas líneas, lo que les dije, T40 es un milímetro, podríamos usar T60, que es milímetro y medio más o menos, o debería ser milímetro y medio. Y por ejemplo, las líneas de potencia, podríamos decir que utilicemos un T100 o un T80, son 2 milímetros, o un T100. Vamos a ver cómo nos da esto de aquí, ¿sí? Eh, no ponemos nada más y directamente OK, ¿ya? Está configurado esto de aquí. Ahora nos vamos acá a la parte de autorouter, ¿ya? O autoroute y le ponemos, el rato que le damos clic, se abre una ventana en la cual nos pide unos parámetros que va a empezar a buscar los caminos más cortos de los caminos más importantes, de los caminos más factibles. No hay mucho que podamos configurar aquí, esto es una cuestión más de algoritmos y ponemos simplemente begin routing, ¿sí? Al poner eso de ahí, note que se empieza o va a empezar a rutear, va a empezar a buscar. Si nosotros le conectamos así medio ordenadamente, el programa no va a padecer demasiado, ¿ya? Note que acá abajo está diseñando y dice tiene 2, 3 conflictos, 7 conflictos, va intentando todas las rutas posibles. Debemos tener cuidado porque a veces el programa finaliza, pero finaliza habiendo dejado conflictos, habiendo dejado con problemas. Entonces hay que tener cuidado esa situación. Ya, abajo está buscando todas las posibilidades. Note que hay un número de pasadas, ¿ya? Ahorita está teniendo problemas o está teniendo conflictos porque estamos poniendo líneas bastante gruesas, en especial en la parte de Power, ¿ya? En Power nosotros podríamos poner unas líneas más delgadas para que pueda enrutar, para que pueda encaminar. Ahorita está teniendo problemas al poner las líneas. Entonces, note que debemos tener cuidado con esas configuraciones. Hay inconvenientes en los choques que están teniendo, ¿ya? Precisamente por el ancho de las líneas, ¿ya? Dejemos que se detengan las pasadas. Creo que no va a poder. Ya. Esperemos a ver si acaba las pasadas. De hecho, ya logró, supuestamente. Ya. Note que logró, pero logró horriblemente las rutas, en especial por estas líneas de energía. ¿Ya? Nos podríamos eliminar esta de aquí, es decir, podemos ir al esquemático. ¿Ya? Podríamos ir al esquemático, eliminar esta referencia de tierra. ¿Ya? Eliminar esta de aquí, por ejemplo, borrarle.
La de tierra sí nos va a tocar dejar porque siempre esta de tierra se deja. O podríamos eliminar, pero no es muy ideal. Dejemos de esta de tierra, no hay inconveniente. Nos vamos aquí. Esto va a evitar únicamente que la línea de acá arriba salga muy gruesa, que no pueda unir, ¿ya? Esta de tierra, lo que debemos tener cuidado es simplemente el modificar acá. Podríamos dejar esto de que no hay inconveniente. Por ejemplo, podríamos dejar, déjenme ver, podríamos dejar sin inconveniente esto de acá. ¿Ya? Ok, vamos a dejar, por ejemplo, esto de aquí. Ya, podemos dejar eso de ahí. Lo que tendríamos que cuidar es que acá en el rato de la configuración en la configuración del net, del administrador de reglas de enrutamiento, aquí cambiarle, por ejemplo, net class, y en la línea de power no ponerle tan grande, ponerle 80, por ejemplo, ¿ya? O incluso 60, ¿ya? Porque es milímetro y medio. Con esta no vamos a tener inconveniente. Si vamos a las de señal, creo que pusimos 60 también, ¿ya? Entonces aquí todas van a estar del mismo tamaño. Vamos a darle de nuevo para que enrute, ¿ya? Nos dé un trazado medio más simpático, ¿ya? Medio más ahí está. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí están unas rutas medio más visibles y note que compila rápido el programa. Lo que debemos tener cuidado son estas de aquí. Note que estas pasan por mitad de los pines, ¿ya? Estas hay que cuidar que ojalá no estén muy anchas o no haya mucho inconveniente, ¿sí? En especial notará que estas son de alimentación, podríamos dejar de esta manera o podríamos hacerle incluso más grandes. Y las otras más pequeñas, por ejemplo, podríamos enrutar con 40. Déjenme ver si podemos un T40. Ya, lo que les dije, arriba de T40 no hay inconveniente. Déjeme cambiar acá. Ya, podríamos hacer. Esto es solamente para lograr mejores enrutados o lograr un orden mejor. Tanto las de potencia, un T50, ¿ya? Y tanto las de señalización, un T50. Ya, mandamos OK, mandamos enrutar nuevamente. De hecho, va a enrutar más rápido. Ya. Por ejemplo, ya ahí se redujo las líneas y debería enrutar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya queda un poquito mejor ordenado. ¿Estamos claros? Entonces, esto debo tener cuidado. Lo que le dije, en especial las que pasan por aquí. Y así esta quiero hacerle más ancha individualmente. Por ejemplo, clic derecho, cambiar estilo, ¿ya? Cambiar trace, perdón. Y por ejemplo, podríamos poner una T70, un poquito más ancha, ¿ya? Incluso podría abusar y poner aquí 3 de Estel, poner un 80, ¿ya? Y note que no hay inconveniente, paso. Esta no podría hacerle muy grande, ¿ya? Podríamos un poquito cambiarle, por ejemplo, cambiar a un T60, ¿ya? Pero cuidando de que no choque con las otras, ¿ya? Ahí estaríamos en el borde casi del uso. Notará que entre espacio y espacio aquí habían 5 milímetros. Yo estoy ocupando uno, el otro está ocupado arriba y apenas me queda un milímetro de separación, lo cual debo cuidar que aquí no se toquen esas patitas. Y lo demás voy revisando a ver si no quedó, por ejemplo, así, a veces queda medio torcido. Podríamos dejar eso, no hay inconveniente, ¿ya? A veces se puede corregir, por ejemplo, moverle un poquito más abajo esto, pero no hay mucha ciencia que se pueda hacer. Le cuido todo lo demás. Acá veo que estén conectados, que no estén sobremontados. Si ya conozco la lógica del circuito, también trato de ver, digo, esto debe estar conectado con la de acá. Por ejemplo, el cátodo del diodo debe ir hacia acá, note que corresponde, se va hacia acá. El ánodo viene de la resistencia viene del positivo, entrada, tierra se va acá al negativo, salida, etcétera. Note que corresponde todas las conexiones, ¿sí? Si quiero, podría hacer un poquito más grande esta línea. Por ejemplo, podría cambiar, como es la línea ya que sale de alimentación. Podría cambiar a ser más grande. Podría cambiar algunas líneas, hacerles más grandes de acuerdo a la capacidad que tenga aquí. Porque note que esto, si le vemos en el 3D, vamos a verle acá, y le vemos al revés, le vemos en el 3D de fondo, note que va a estar de esta manera, ¿ya? Entonces no es que no van a aguantar las líneas a la corriente que vamos a estar manejando, sí van a aguantar. El problema es que el rato que soldemos, posiblemente se van a calentar y se van a levantar las pistas porque son muy débiles o porque son muy delgadas, o el rato de quemarlas con el cobre, perdón, con el ácido, se van a, se van a soltar las pistas. Entonces, ese es el único cuidado que debe haber. ¿Estamos? Entonces podríamos utilizar y de ahí vamos cambiando las pistas si queremos más gruesas, más delgadas. Esa ya es un poquito de criterio. Pero ya les digo, de T40 para arriba se podría considerar aceptable las líneas, las pistas. ¿Ya? Dudas, preguntas hasta ahí. Lenin y Ángel, ¿está claro? ¿Ya? Sí. Entonces, nota que usted ya tiene esta parte de la placa. Ahora, algo adicional que se debe poner es un plano de tierra. Ahora, antes de poner un plano de tierra, hay una cuestión del diseño aquí que hay que cuidar, ¿ya? Nosotros tenemos aquí ya la placa como tal, ya casi lista para mandarla,
pero necesitamos dos situaciones más. Una es una cuestión identificativo en las patitas, por ejemplo. Usted sabe que acá va a conectar corriente alterna, entonces a veces nosotros necesitamos aquí colocar etiquetas para saber qué es corriente alterna, qué es corriente continua, etcétera. Pues, por ejemplo, nosotros podríamos colocar un texto aquí. Ya, por ejemplo, podríamos poner aquí un texto que aquí sea, por ejemplo, corriente alterna, o ponemos el símbolo de corriente alterna, AC, por ejemplo, ¿ya? O podemos poner línea, neutro, etcétera. Podemos trabajar con algún tipo de letra en especial. Aquí ya queda en cuestión a diseño. Por ejemplo, bueno, ahí buscan cuál es el estilo también, por ejemplo, que utiliza. ¿Se acuerdan que hablábamos del libro marca de la U de Cuenca, que establece un tipo de letra que se debería usar en los proyectos? No me recuerdo cuál es pero me decía que la Real Narrow es la más parecida o que en el caso de no haber, se buscaba el Real Narrow, esta de aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos darle negrita, podemos darle un tamaño más grande, yo qué sé, por ejemplo, vamos a poner 0.2 pulgadas, ¿ya? Si quiero cursiva, si quiero interlineada, etcétera, ¿ya? Entonces, le podemos poner esa línea, ¿ya? Y note que esta línea aparece en la parte de aquí, ¿ya? Si nosotros le ponemos esto de aquí, ¿ya? No sé por qué me aparece directamente, eh, me parece invertida, pero le podemos dejar ahí, ¿ya? Debo poner ahora el texto, por ejemplo, neutro, ¿ya? Puedo poner acá la N de neutro con las mismas condiciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me sale así, ¿ya? Ok. Si nosotros le movemos esto de aquí, déjeme ver por qué no me deja moverle, ¿ya? Podemos colocar ahí línea y neutro. Si nos vamos a la visualización, ¿ya? Esto va a aparecer aquí debajo, es decir, acá donde yo conectaba antes, déjeme girarle un poco, ¿ya? Por acá, ¿ya? Note que aparece línea y neutro, ¿se entiende? Entonces, note que aparece el texto ahí, línea y neutro, ¿ya? Y ya vamos a ver por qué aparece reflejado esa situación. Ya, si usted nota, está puesta en alguna capa. Ahora, la capa que vamos a necesitar poner para esto de aquí es directamente cierta placa, perdón, cierta capa. Vamos a ver cuál es esa de ahí, ¿ya? Entonces podemos ir poniendo etiquetas, ¿ya? Lo que me sorprende es que me está saliendo invertido. Ya, no sé si algo cambie, déjeme cambiar, déjeme eliminar esto de aquí. Debería no salirme. Ah, ya, creo que ha estado activada. Ya, ha estado activada esta función. Note que quede una función de invertir, ¿ya? Entonces, tenga cuidado con esta función de invertir que no esté activada, ¿ya? Nosotros tenemos así. Si ponemos directamente, ya, eso tendrá cuidado de que no esté trabajando en la versión invertida del documento, ¿ya? Si ponemos nuevamente, poner el texto, ponemos aquí línea, ya, podemos poner línea o podemos poner la marca conectado a C. Por ejemplo, diríamos aquí va a C, ya, dejemos de un poco más pequeño de 0.15, ya. Ok, no se cambió. 0.15. Y así podemos ir nosotros etiquetando algunos de los pines en especial, los que necesitamos para luego identificar que algo pasa ahí. Ya, por ejemplo, esta vamos a copiar, copiar y pegar. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos acá, ya, creo que le corté, copiar y pegar. Ya. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir aquí se conecta a C y con eso usted tiene de manera informativa esta situación de aquí. Entonces, al tener eso, usted igualmente acá puede poner, por ejemplo, si usted nota esta línea de acá arriba es la positiva, puedo poner un texto que aquí diga más, ¿ya? O que aquí diga 5 voltios y acá abajo diga GND, por ejemplo, 5 voltios, ¿ya? Y que, por ejemplo, acá abajo diga GND, ok, aquí GND. Ya que diga tierra, tal como usted ha visto en las placas que ha utilizado, que tienen marcado estas situaciones. ¿Sí? A veces no nos deja mover libremente aquí. Cuando no nos deja mover libremente, le cambiamos de acá lo que había dicho la vista, el snap, a un snap más pequeñito, y ahí sí nos deja mover medio más libremente. Aquí este GND también nos vamos a ver lío porque no nos va a dejar mover, no hay el espacio básicamente, pero podríamos cambiarle de tamaño. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle 0.1 pulgadas. Ahí sí, 5 voltios, 0.15, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo estoy haciendo un diseño rápido. Luego ustedes le mejoran en cuestión de estética. Podemos decir, este pin de acá abajo es tierra, ¿ya? Claro que sigue viéndose grande, sigue sin poder entrar 0.1. Y el de acá va a tocar cambiar también 0.1. Pongamos aquí 0.1 y ponemos 5 voltios. Ya podemos poner el signo de positivo también, no hay inconveniente. Si usted nota todos estos marcadores, ¿ya? Aquí el problema es que estamos con el, ya ahora sí, con el seleccionar, vamos a ver, ¿ya? Todos estos marcadores yo puedo agregarlos, ¿estamos claros? Y si yo quiero que se vean estos de aquí, yo les puedo mandar o debo mandarles, voy a seleccionar esto y esto, ya, deje ver si selecciono o no, creo que no seleccionó.
No, no hay cómo seleccionar varios. Bueno, les mando acá a la capa. Inicialmente les puedo mandar al botón Cooper para que se imprima, ¿ya? Pongamos de OK. Aquí me dice que hay un choque que está muy cerca a esto de aquí, por eso me lanza ese error y ahí le alejé un poco. Acá le alejé un poco también. Me está diciendo que está muy cerca, que no se está conservando las distancias, ¿ya? Por ejemplo, puedo mandarle acá al botón Cooper también, ya está, ¿ya? Están esos dos. Note que se marcan de azul y eso va a ser lo que se imprima. Note que ya está, ya están en esta parte, ¿ya? Entonces, el rato que yo le vea en 3D, ¿ya? Note que se van a ver esas marcas. Note que ahí dice AC y dice, por acá debe decir 5 voltios o GND, por allá, ¿ya? No sé si puse 5 amperios o 5 voltios, pero bueno, 5 voltios debería decir ahí. Sí, 5 voltios está allá. Entonces, eso se tiene que ver ahí. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Es que además de eso, de las marcas que nosotros podamos poner, nosotros necesitamos poner, por ejemplo, el nombre del proyecto, yo que sé, por ejemplo, de su empresa, de algo, para tener identificativo o poner un identificativo del nombre. Por ejemplo, pongamos aquí el identificativo de su nombre, la empresita que ustedes tenían según el caso práctico, Triple T Tecnologías, ¿ya? Triple, triple T Tech, ¿ya? Tecnologías, ¿ya? Entonces note que usted debe acomodar esto de aquí. Aquí me salió de nuevo espejado. Tendrá cuidado con que no esté el espejo. Ya, esto de aquí está sacado el espejo. Tendrá cuidado con eso. Ya, pone aquí de nuevo triple T Tech. Ya. Necesita poner identificativos, como por ejemplo este identificativo de aquí. Ya vamos a ver cómo invertir o por qué se necesita invertir a veces. ¿Ya? Esto es algo que hay que tener bastante cuidado con esa inversión, ¿ya? Y por ejemplo, alguna marca, cuestión de Cuenca, de etcétera, algunas situaciones que usted debe poner de identificativos. Por ejemplo, pongamos acá Cuenca Tech, ¿ya? Acá pongamos Cuenca Tech, ¿ya? Pongamos así. Ya, usarán las mayúsculas porque es lo más dinámico, ¿sí? Las minúsculas suele haber problema del estilo, no se ve bonito, ¿ya? Pues note que hay muchas marcas que yo puedo poner en cuestiones de texto, ¿ya? Pero además de ello, yo necesito poner un plano de tierra. ¿Para qué ponemos el plano de tierra? El plano de tierra es necesario para que, bueno, tiene varias utilidades. La una es disipar calor. El plano de tierra se conecta generalmente a los pines de metal. Note que se acuerda que el 7805 tenía la parte metálica y esa parte metálica estaba conectada a tierra. Al estar conectada a tierra, generalmente disipa calor ahí. Entonces, si usted tiene más plano de tierra, puede disipar un tanto mejor el calor y hacer que el circuito no se caliente y opere más eficientemente. La otra hace un efecto de absorber señales para una especie de jaula electromagnética para que no haya interferencia de algunas señales con respecto al circuito. Eso de hecho se diseñan jaulas. Entonces se le pone ese plano de tierra para absorber eso de ahí. Y además le sirve para que el momento que usted vaya a desarrollar la placa, que lo vaya a hacer de manera manual, digamos así, o lo va a quemar la placa, si usted se acuerda, se hacía con el ácido férrico. Y el ácido férrico tiene que consumir toda esta parte de cobre. Si es que usted deja mucha parte de cobre que consumir, posiblemente va a necesitar bastante ácido férrico. Entonces, para no utilizar tanto ácido férrico, necesitamos una capa de tierra. ¿Cómo agregamos a capa de tierra? Nos vamos acá a Library, perdón, acá a Tools, nos vamos a Power Plane Generator, ¿ya? Y puedo hacer planos para tierra o puedo hacer planos para positivo. Este plano puedo hacer dado que allá en el esquemático conecte el positivo, pero si no, simplemente el plano de tierra es lo más útil. Entonces, siendo ese plano de tierra, yo pongo dónde va a estar en el botón Cooper. ¿Cuál va a ser un borde? Vamos a poner un borde estándar de un T40. Ya vamos a ver qué es este borde. Y ponemos OK. Este es el borde que va a estar hacia afuera técnicamente. Podemos poner un T20, no hay mucha diferencia aquí. Ponemos OK, ya. Y ese borde es netamente hacia afuera, hacia acá. Pero si usted nota, aquí le queda absorbiendo o se queda integrado ahí mismo las letras, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con la cuestión de las letras? Se van a perder aquí, ¿sí? Si usted nota, están quedándose aquí dentro, ¿sí? De hecho, podríamos cambiar, aquí usted da clic derecho, pone editar propiedades, podríamos poner un borde estándar, ¿ya? Un borde T10, por ejemplo, es el borde que está hacia afuera. Ahora, en el relief, bueno, en el pad podemos tener pads ortogonales o podríamos tener pads circulares. Por ejemplo, circulares a veces es un poco más dinámico. Tenemos el clearance y el clearance es lo que se separa la línea del borde, ¿ya? Se separa de las pistas. Por ejemplo, déjeme poner ahí, ya note que aquí se puso el borde ya mejor, pero si nosotros le vemos en el 3D, ya, notar aquí debajo, ok, déjeme girar. Ya, note que aquí está el plano de tierra que absorbe la mayoría de pistas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ¿ya? Absorbe la mayoría de pistas, pero note que la pista que está aquí, ¿ya? Queda bastante pegada al plano de tierra. Entonces, para evitar eso, lo que se hace
vamos acá, es alejarle las pistas del plano de tierra. ¿Cómo lo alejamos? Clic derecho, obviamente en propiedades, y modificamos esto de aquí, el clearance, ¿ya? Vamos a ponerle 0. Podemos ponerle 0. A ver, podemos ponerle 1 milímetro, ¿sí? Lo habíamos probado anteriormente con 1 milímetro con sus compañeros para ver, y note que ya se aleja, ¿sí? Aunque en gran parte es bastante esa distancia de 1 milímetro, porque a veces 1 milímetro a la redonda, lo cual ya representa más. Entonces podría dejarse, por ejemplo, déjenme cambiar acá, podría dejarse en 0.5 o 0.75, lo cual ya es más decente, digamos, en ese sentido, ¿sí? Si usted nota, ya se alejó un poco aquí. Aunque siguen perdidas acá, por ejemplo, estas letras, no sé si nota que estas letras están quedando perdidas aquí la otra anda por acá, que están quedando perdidas igualmente. Por acá están las otras que están quedando perdidas. Si usted nota en el gráfico, en la simulación que acabamos de ver, no están estas letras, no aparecen ya estas letras, ¿ya? Por ejemplo, aquí va C, jalemos esta para acá abajo que quede dentro del plano, ¿ya? Pero, por ejemplo, estas letras ya no aparecen. Si usted se fija acá, ¿ya? Ya no aparecen las letras. ¿Por qué? Porque el plano les está absorbiendo. Ya, bueno, la idea es que quede así de esta manera el plano. Por ejemplo, podría dejar de esta manera el plano. Ahí se ve aceptablemente bien. Por ahí hay una opción para eliminar las islas, pero esa no la vamos a usar. Hay una opción para eliminar estas partes de aquí, tampoco es necesaria. Usted le puede ir probando esas otras opciones. Por ejemplo, tenemos acá opciones. Voy a darle clic. Bueno, después le cambiamos esto para ver dónde se está quedando. Ahora, las letras son más que todo informativas, más que funcionales. Ahora, si es que modificamos esto del plano de tierra también, por ejemplo, tenemos para modificar esto de eliminar islas, ¿sí? A veces cuando hay islas, me dice islas, suprimir islas o supresión de islas, dice esto de aquí. Cuando queda uno aislada, le eliminan, pero a veces no es necesario, como le dije, para ahorrar en la quemada del cobre que se disuelve el cobre, ¿sí? Entonces le dejamos activada esta de suprimir islas, ¿ya? Em, Ok, perdón, le desactivamos esto. Generalmente le desactivamos para que no suprima ninguna isla por ahí. En este caso no hay islas, sí, note que no es que ninguna quede desconectada. ¿Cómo se llama? Puede ser redondo, el pad puede ser redondo. Las conexiones de aquí, ¿ya? Si usted nota en el 3D, y con esto vamos terminando, note que en el 3D aparece esta situación, ¿sí? Si usted se percata, hay como que estos conectores, hay estas vías de aquí, etcétera. Estas vale dejarlas de esta manera, tal y como está, para que se conecten hacia afuera. O a veces vale que estas se abstraigan a todo esto de aquí. Cuando dejamos de esta manera, tenemos un espacio para soldar el pin, ¿sí? Nos permite soldar sin inconveniente, nos permite soldar en un espacio limitado. Si nosotros eliminamos ese espaciado, por ejemplo, eso podemos eliminarlo acá, clic derecho, cambiamos las propiedades del plano, ¿ya? Y al cambiar las propiedades tenemos aquí esta parte de relieve pin, ¿sí? Pines de relieve. Si le cambiamos, por ejemplo, eh, esto de aquí, ponemos OK, ¿ya? Y, por ejemplo, usted va a ver, ¿ya? Que, que note que ya no hay esa parte para soldar, solamente le queda la marca, pero esta marca se hace de manera profesional en máquinas industriales o en máquinas especializadas para PCBs, pero como usted está haciendo manualmente, esto no se va a ver, esto solamente va a imprimirse como si fuese un punto más. Entonces, posiblemente usted no va a tener ese espaciado para soldar. Entonces, aquí puede decidir en dejar esto o dejar, es decir, dejar perdido el pin o dejar la marca ahí para saber dónde va el pin, ¿sí? Entonces, eso no va a haber inconveniente, ya digo, pero por ahora vamos a dejarle como si tenga ese espacio, ese relieve para los pines, que va a ser esta opción. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, aquí note que queda perdido el nombre, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es primero sacarle cable a redundancia, dejarle fuera. Luego vamos a agregar aquí otro recuadro. Vamos a dejar un recuadro aquí, por ejemplo, uno aquí, ya de este tamaño, y le vamos a mandar este al borde. Por ejemplo, change layer al board edge, ¿ya? Y note que esto le deja un espacio aquí. No sé si nota que se creó una especie de espacio en esta parte de aquí. Podemos moverle un tanto más acá abajo para que nos deje ahí un espacio. Y ahí vamos a ponerle las letras. Vamos a poner las letras. Y si queremos que las letras se vean, simplemente vamos a dejarle en la misma capa. Si nosotros vamos al layout de aquí, ya podemos ver que acá queda ese texto por aquí. Ok, perdón. Por ahí queda ese texto. No sé si nota que ahí ya está quedando ese texto de ahí, ¿sí? Entonces podríamos dejarle para que se vea el texto de esta manera. Claro que aquí va a aparecer como que si hubiese cortado la placa o que tengo un hueco la placa ahí, pero es una de las formas de hacer visible ese texto. Si no, no vamos a poder visualizar el texto.